Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina. Como todas las mañanas de jueves, les saluda a su servidor, doctor Javier Ávila, y estamos aquí para tratar temas afines al área de la salud. Les comento nuestros números de contacto: 442-344-1404 en WhatsApp. También tenemos vía Facebook en TV UAQ, YouTube TV UAQ en vivo, y también en el 442-192-1200, extensión 37120, para dejar mensajes en vivo en TV UAC. Y muy bien, esta mañana, en el marco del mes de la sensibilización para el cáncer de mama, como fue en la semana pasada, continuamos hoy sobre los temas de cáncer de mama. Y la verdad tengo el enorme placer y el gusto de contar con nuestra distinguida invitada, la doctora Lucía Telles Campos. La doctora Lucía Telles es egresada en la licenciatura en Medicina por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente realiza sus estudios de posgrado, primero con la residencia de la especialidad en Medicina Interna en el Hospital General en Puebla, y posteriormente el estudio ya de la oncología médica en el Hospital General de la Ciudad de México. Actualmente la doctora Lucía se desempeña laborando en el Hospital General de nuestra ciudad, asimismo en el medio privado, en el Hospital Ángeles Centro Sur, en el Hospital H+, y aparte de su actividad asistencial, también tiene una actividad muy importante en el ámbito de la investigación clínica. Así es que sin más ni menos, doctora Lucía, mil gracias por aceptar la invitación y bienvenida sea usted. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muy bien, cáncer de mama, doctora. Sabemos que es un mundo, el cáncer de mama, en todos los ámbitos, desde los diagnósticos, los tratamientos, y que está en continuo cambio, en continua evolución. Lo primero que quisiera yo preguntarle desde su perspectiva, ¿cómo ha visto el cáncer de mama en cuanto a su incidencia? ¿Hay más cáncer de mama? ¿Se diagnostica más? ¿Qué ha pasado con el cáncer de mama, doctora? Así es, doctor. En los últimos años ha incrementado de forma significativa tanto la incidencia como mortalidad. Actualmente pues son más de 2 millones de casos, de nuevos casos anuales alrededor del mundo. Es la primera causa en incidencia y mortalidad por cáncer en las mujeres alrededor del mundo y también en nuestro país. Y esto va a seguir incrementando. Se determina que aproximadamente en el 2040 va a haber un incremento por arriba de 3 millones. Y esto pues se debe mucho a pues, diversos factores de riesgo y también cambios en el estilo de vida, ¿no? La occidentalización que hemos adoptado, eso también es importante, el incremento de consumo de grasas, la obesidad, sobrepeso. Entonces son factores que han contribuido. Muy bien, doctora. Sí, efectivamente hemos visto ese incremento, y también ¿considera usted que este incremento no solo en la incidencia, sino también obviamente en la mortalidad, tiene que ver algo también con los aspectos también genéticos que puedan tener nuestras pacientes? Claro que sí, hay también factores genéticos involucrados, pues principalmente hereditarios. Dentro de estos pueden ser algunas mutaciones, principalmente en cáncer de mama, son 2 tipos que se consideran BRCA1 o BRCA2. Hay más también que están involucrados, pero son las principales, ¿no? Entonces, aquí sobre todo es muy importante evaluar los pacientes que tuvieran este riesgo. Además de estos factores hereditarios, también los antecedentes familiares que pudiera haber de cáncer de mama, ¿no? Sobre todo en familiares de primer grado, madres, abuelos, abuelas, etcétera, ¿no? Es decir, que si en un grupo familiar, en una familia, se detecta una mujer con cáncer de mama, tenemos también que alertar al resto de la familia, a las hermanas, si es mamá,
también en el futuro el seguimiento para su hija, ¿verdad? Así es, efectivamente se tiene que hacer una evaluación de la familia, bueno, sobre todo sabemos que pues es una neoplasia principalmente que se desarrolla en mujeres, entonces sí hay que identificar pues el número de personas que tienen cáncer de mama en la familia y pues hablar con ellas, incluso pues para hacer una detección pues más oportuna en ese grupo de personas, ¿no? Sí, muy bien, doctora. Ahora, desde el punto de vista de la edad, ¿cuáles son los grupos de edad en los cuales con mayor frecuencia vemos el cáncer de mama en nuestras mujeres? Pues por lo regular se considera que hay un incremento más importante arriba de los 50 años, ¿no? Realmente asocia también conforme va avanzando la edad, mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, esto es importante que a partir de los 50 años va incrementando este riesgo. Sin embargo, pues normalmente la detección se recomienda en nuestro país a partir de los 40 años, ¿no? A partir de los 40 Así años, muy es. bien. ¿Y también podemos tener cáncer de mama en mujeres más jóvenes? Claro, por ejemplo, menores de 40 años. Claro que sí, también podemos llegar a tener este tipo de cáncer en mujeres más jóvenes, que eso es lo que también nos haría pensar en descartar alguna cuestión hereditaria, ¿no? O alguna cuestión genética en este grupo de personas. Entonces, sobre todo en el caso se recomienda que en las personas que tengan cáncer de mama a cierta edad y que tengan antecedentes familiares, incluso empezar a realizar estudios de imagen 10 años antes del diagnóstico de cáncer de mama en el primer familiar, ¿no? Entonces eso es algo muy importante de realizar, o a partir de los 25 y 30 años en ese grupo de personas también. Claro, en ese grupo en el grupo muy particular que podamos ser capaces de detectar que existe esa tendencia hereditaria, ¿verdad? Así es. Doctora, algo que nos preguntan con frecuencia nuestras pacientes y el público en general, ¿cuáles son en términos generales las molestias o los síntomas que pueden padecer y que nos hablan de un cáncer de mama? Bueno, por lo regular puede haber un nódulo o un bulto, a veces lo manifiestan así las personas, las pacientes, con la sensación de tener un bulto en la mama, ¿no? Es como de los primeros signos y síntomas, pero también hay que evaluar algunos otros aspectos, como lo es el enrojecimiento de la piel, cambios de coloración, la asimetría mamaria, ¿no? Es muy importante que te conozcan las características normales de las mamas, precisamente para identificar lo que pudiera ser anormal. Entonces, esos son algunos de los síntomas: retracción de la piel o retracción también del pezón. Puede haber lo que se llama piel de naranja, o incluso también la salida de líquido por el pezón, ¿no? Son cosas que se tienen que tomar en cuenta para, pues, incluso acudir a una atención médica. Una atención médica. Muy bien, doctora. Ahora, una pregunta también relativamente frecuente. ¿El cáncer de mama duele? Por lo regular el cáncer de mama no duele, algunos casos podría doler, pero por lo regular es cuando ya hay un tumor bastante grande o con afectación local y regional. Eso se refiere que tanto en la piel de la mama o incluso en la axila, en la región de los ganglios, ¿no? Eso podría causar dolor. Sin embargo, por lo regular no hay dolor y es un nódulo asintomático, ¿no? O sea, ¿no? sin molestias. Que habitualmente no duele. Así es. Muy bien. Nos preguntamos también en ese sentido, entendemos que este grupo de pacientes que acuden porque ya traen un nodulito, bueno, pues vamos a iniciar un protocolo de estudio para estos pacientes y establecer un diagnóstico. Pero ¿qué pasa con ese grupo de pacientes que no tienen ningún síntoma, no se detecta nada, y en un estudio que nosotros llamamos de tamizaje o de pesquisa, se hacen una mastografía y de repente encuentran algo en la mastografía? Este grupo de pacientes, ¿con qué frecuencia lo vemos, doctora? ¿Y qué nos comenta de ese grupo de pacientes? Pues algo que es muy importante es que aquí sobre todo lo importante es esta pesquisa, ¿no? Que esa es la finalidad también de hacer un tamizaje o pesquisa para detectarlo en etapas tempranas y poder actuar. Entonces, realmente el grupo es muy variable. Por lo regular, muchos ya acuden cuando tienen síntomas y eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Que tenga síntomas y que se pudiera detectar en una etapa demasiado temprana o muy temprana, en el cual pues se detecta solo por estudios de imagen, que la finalidad de esta pesquisa es esa, ¿no? Muy bien. Ahora, doctora, para nuestras pacientes y nuestro público, ¿en qué momento o cuáles serían sus recomendaciones de usted
para una mastografía? Es decir, ¿cuándo hacer una mastografía? ¿A partir de qué edad? ¿Y con qué frecuencia? Porque de repente nos dicen, bueno, ya me hice una mastografía, ahora me la hago dentro de 2 años o me la hago al año. ¿Qué nos puede usted recomendar? Lo recomendable, bueno, en nuestro país, que eso es algo muy importante, es a partir de los 40 años realizar la mastografía de forma anual. E igual se recomienda que sea de los 40 a los 69 años, ¿no? Que se haga de ese tamizaje de forma anual. En el caso de que se realice antes, pues cuando hay signos y síntomas también se debe realizar una mastografía, ¿no? O sea, si se ve algo anormal en la mama, se tiene que también determinar ya sea con mastografía, ultrasonido, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, el lapso de edad es de los 40 a los 69 años de forma anual, eso es de forma convencional. Sin embargo, en ciertos casos se tiene que realizar antes de esa edad, dependiendo de los factores de riesgo relacionados. Muy bien. ¿Qué papel, doctora, desempeña dentro de estos estudios de imagen el ultrasonido mamario? El ultrasonido por lo regular es un complemento a la mastografía. Igual hay personas o hay mujeres que tienen las mamas muy densas, ¿no? Esto, bueno, sabemos que la densidad pues va en relación a que pues por lo regular es menos tejido graso y esto pudiera en algunos casos enmascarar u ocultar algún tumor, alguna lesión que no sea evidente. Entonces se podría complementar con un ultrasonido, ¿no? Entonces también dependiendo de la edad se puede considerar antes de los 40 años o antes de los 35 años hacer el ultrasonido. Muy bien. O complementar ambos. Perfecto. Sobre todo cuando la mastografía no nos da la información que requerimos, solicitamos el ultrasonido complementario, ¿verdad? Así es. Por lo regular también dentro de la misma clasificación, aunque sean mujeres mayores de 40 años, si hay alguna duda por la cuestión igual de la densidad mamaria o algún otro factor, se debe de complementar con el ultrasonido. Muy bien. Les recuerdo a nuestro distinguido teleauditorio que esta mañana nos acompaña la doctora Lucía Telles Campo, oncóloga médico, y ella está hablando con nosotros sobre aspectos generales del cáncer de mama. Doctora Lucía, la resonancia magnética, ¿en qué momento podemos recomendar una resonancia? Es decir, ya nos ha hecho favor de platicarnos en relación a las indicaciones para hacer una mastografía, el papel que desempeña un ultrasonido, pero ¿cuándo una resonancia magnética? También podría ser en un grupo de pacientes jóvenes o en las que tienen alguna alteración genética que se recomienda que se pudiera realizar la resonancia, ¿no? O incluso también donde hubiera alguna duda o las personas que tienen implantes mamarios, que en ocasiones también es poco visible o es dudoso algún hallazgo de alguna lesión. Entonces podría ser algún grupo de pacientes o grupo de población que podría realizarse, ¿no? Sobre todo estas personas o que tienen el antecedente ya de una mutación identificada o una alteración genética en alguno de estos genes que había mencionado, también se podría contemplar. Es decir que en este caso la resonancia tendría indicaciones muy, muy particulares ya y que serían criterio del médico decirle a nuestro paciente que se hiciera su resonancia, ¿verdad? Así es, sobre todo porque, bueno, debemos de considerar que la mastografía y ultrasonido pues son estudios más rentables, ¿no? Entonces también debe de ser con ciertas indicaciones precisas a quién se le va a realizar la resonancia. Muy bien. Excelente, doctora. Hasta aquí hemos charlado un poquito de los aspectos de incidencia del cáncer de mama, la frecuencia, los grupos de edad en los cuales se ven más afectados, también los estudios de diagnóstico que se realizan desde el punto de vista de imagen o de radiología. Y el capítulo muy importante que es el de las biopsias, doctora, que ahora han dado un giro muy importante con el intervencionismo que tenemos a través de los médicos radiólogos. ¿Qué tipos de biopsias tenemos para poder establecer el diagnóstico de nuestras pacientes con cáncer de mama? Pues principalmente se sugiere una biopsia, o sea, tiene que ser gruesa, una aguja gruesa. No es como en otros tipos de tumores, que incluso con una aguja fina, que es una VAP llamada, se puede determinar el diagnóstico. En este caso, sí se recomienda que tiene que ser obtenerse una muestra adecuada de tejido, definitivamente para tener un diagnóstico adecuado y además de pedir pues ciertos biomarcadores, por decirlo así, a ese tejido, ¿no? Entonces, sin duda alguna,
lo ideal es que quien realice la biopsia sea alguien que lo sepa hacer de forma adecuada, ¿no? O sea, no es solamente sacar una aguja y picar en el consultorio, tiene que hacerse de la forma correcta, ¿ok? Para obtener pues, la mayor información posible. Recordar que en ese sentido, en los tiempos anteriores, pues hacíamos las BAF, como usted dice, pero lo único que encontrábamos era una citología para Papá Nicolau, al final del día. Pero hoy con estas biopsias de corte, truco, de aguja gruesa, lo que obtenemos es tejido y nos da una información más clara, ¿verdad? ¿Y usted qué opina, doctora, en relación a esta parte que se ha mencionado, que en la actualidad lo conveniente es que todas las pacientes en este proceso diagnóstico lleguen ya con su diagnóstico, digamos, histológico y además con estos estudios especiales de marcadores antes del proceso quirúrgico? ¿Cree usted que es lo recomendable? Sí, es muy recomendable porque hoy en día precisamente hay una medicina personalizada con base a estas características, ¿no? Entonces, se toman decisiones desde antes de la cirugía, porque eso va a tener un impacto en el pronóstico y en la sobrevida de esas pacientes, ¿no? Entonces, es muy importante que cuente con pues, tanto la histología como estos biomarcadores, ¿no? Para saber biológicamente cómo se comporta el tumor. De esa manera, me parece que tocó un punto que es de suma importancia en el sentido de que el cáncer de mama no es igual en todas las pacientes, sino que tiene rasgos muy distintivos en cada una de ellas, de acuerdo a los biomarcadores que usted nos menciona. En términos generales, doctora, y de una manera muy sencilla y sucinta, ¿cómo podemos explicarles a nuestros pacientes esos marcadores? Es decir, ¿qué les podemos decir en sus biopsias para poderles solicitar lo que usted y yo conocemos como inmunohistoquímica? ¿Qué les decimos? ¿Cómo les informamos que necesitamos un estudio complementario? Ok, aquí es muy importante, hablarlo también principalmente con el paciente, porque muchas veces se piensa que el cáncer de mama se trata igual todo, y no es así. O sea, cada uno va a tratarse de forma individual, independientemente de que probablemente tengan la misma etapa del cáncer, pero biológicamente se comporta distinto. Entonces, esto es fundamental comentárselos, que necesitamos tener ahora sí que todas las cartas sobre la mesa para tomar la mejor decisión con una terapia específica con base a las características de su tumor, y que eso va a tener un impacto y un beneficio pues, en su tratamiento, el impacto también incluso del tratamiento quirúrgico y los tratamientos que se pueden otorgar ya sea antes o después de la cirugía, ¿no? Magnífico. Sí, en ese sentido ya poder llegar a planificar un proceso si es quirúrgico, porque también debemos entender que muchos tumores al momento del diagnóstico sí pueden pasar a cirugía como primera instancia, pero algunos de ellos tendrán que ir directamente a tratamiento médico, ¿verdad? Así es. Aquí sobre todo, hay etapas de cáncer que sabemos que van a cirugía de primera instancia, pero hay otras que sin duda no. Entonces, esos pacientes tienen que recibir tratamiento sistémico. Tratamiento sistémico incluye varias opciones, ¿no? Desde quimioterapia, terapias dirigidas. O sea, ya por eso precisamente hoy se habla de una medicina más personalizada, contemplando todas estas características biológicas del cáncer. Muy bien, doctora. Ahora, en cuanto a los tratamientos que se tienen, lo hemos visto nosotros también en el ámbito quirúrgico, que han sido cada vez más conservadores, menos agresivos o menos mutilantes, desde las grandes supermastectomías, mastectomías radicales, pasamos a la cirugía conservadora y ahora tal vez a cirugías más limitadas en cuanto a quitarle el tumor y hacer un muestreo de los ganglios. Esto nos ha llevado a que el tratamiento sea un poquitito menos agresivo, ¿no? Así es. Porque hemos aprendido cómo se comporta la enfermedad, la biología de la enfermedad. Esto también ha pasado con los tratamientos médicos, los que usted en el ramo de la oncología médica manejan perfectamente. Anteriormente era quimioterapia para todas nuestras pacientes, ¿no? Así es. Anteriormente pues, casi todo se manejaba con quimioterapia. Hoy sí, dependiendo de estas características, tenemos que no solo quimioterapia, sino dar un acompañamiento o agregar alguna otra terapia específica dependiendo de cada característica, ¿no? Entonces, incluso dependiendo también de la etapa del cáncer,
puede ser que algunas no tengan que ir a quimio, ¿no? Entonces, eso va a depender de, pues, incluso también las comorbilidades de cada grupo de población, ¿no? O sea, la persona que es diabética, hipertensa, también tenemos que evaluar todos esos factores que pudieran contribuir a que los tratamientos pudieran incrementar un deterioro de su calidad de vida, que eso es lo que no se busca con los tratamientos para cualquier tipo de cáncer, ¿no? Magnífico. Yo creo que esa es una gran noticia para nuestros pacientes, que se han aperturado ahora nuevas líneas de tratamiento, justamente a través de esta medicina personalizada y de esos estudios que solicitamos para conocer qué paciente tiene marcadores para en un momento dar tratamiento personalizado y qué pacientes no los tiene, y que esto ya nos como que se abre un abanico de posibilidades en el manejo de nuestros pacientes. En relación a este tratamiento que nosotros lo conocemos como tratamiento o terapia blanco, terapia target, que tiene que ver con esos marcadores, con esos receptores, ¿qué nos comenta, doctora? ¿Qué avances se ha tenido con ellos? ¿Qué respuestas hemos observado en nuestros pacientes? Ok, este grupo de medicamentos, al nosotros ver cierta característica que tuviera el tumor, o bueno, esta característica o estos receptores o sobreexpresión de algunas proteínas, lo que hace es bloquear directamente, ¿no? Y de esa manera reduce o disminuye el crecimiento y la proliferación de las células tumorales. Y a la larga logramos, pues en algunos casos, reducir el tamaño tumoral, y en otros, bueno, pues también lograr un impacto tanto en el pronóstico como en la sobrevida de las pacientes. Entonces, sí es sumamente importante hoy en día, pues, tomar todas estas decisiones para, pues, en pro y en beneficio de las pacientes, ¿no? Muy bien. Fíjese, doctora, que recientemente platicábamos también con otra experta, un capítulo muy interesante que era, bueno, nosotros ya hicimos el diagnóstico, iniciamos el tratamiento de nuestra paciente y concluimos su tratamiento, ya lo concluimos. Su tratamiento de terapia blanco, de quimio, quimioradio. ¿Qué sigue después? Un proceso de vigilancia, un proceso de control. ¿Qué nos platica de esto? Porque luego de nuestros pacientes es una pregunta, bueno, ya acabé mis tratamientos, ¿ahora qué sigue? Así es, efectivamente, al término de los tratamientos inicia una fase de vigilancia, ¿no? La vigilancia, sin duda alguna, es fundamental para, pues, determinar si hubiera, pues, alguna recurrencia de la enfermedad. La vigilancia es variable, por lo regular se considera al menos 5 años, y los primeros 2 años va a haber una vigilancia más estrecha, de 3 a 4 meses, y posteriormente podría ya, a partir del tercer año, cada 6 meses hasta completar 5 años. También va a depender de la etapa. Hay pacientes que, bueno, hoy en día probablemente ya no vamos a dar de alta a una paciente que tuvo cáncer, precisamente para, pues, detectar en cualquier momento alguna recurrencia. Realmente los 5 años son básicos para determinar si, o bueno, es cuando pudiera encontrarse más frecuentemente, ¿no? Sobre todo los 2 años, y a partir del tercero puede reducir este riesgo, pero pues considero que probablemente nunca desaparezca, sobre todo en etapas que son un poquito más avanzadas. Y luego, para completar esta parte que usted menciona, hemos estado observando recurrencias súper tardías, a veces de 15, 14 años después del tratamiento del tumor primario, ¿no? Y que respalda lo que usted está mencionando. Así es, doctor. Doctora Lucía, se nos está acabando el tiempo, ha sido una charla muy amena con usted, y quisiera pedirle un mensaje para nuestro auditorio en relación al cáncer de mama. Ok, es muy importante realmente, bueno, pues concientizar sobre la detección oportuna, ¿no? Entonces, como mujeres tienen que conocer sus mamas, y cuando hay alguna alteración acudir a atención médica, así como realizar sus estudios de imagen en el momento que les corresponda, ¿no? A partir de los 40 años, si tienen algún otro factor de riesgo previo a esa edad. Sin embargo, tienen que acudir a valoración. Cualquier duda que tengan es fundamental que no se esperen, ¿no? O sea, es igual que se sepan explorar, eso también es muy importante. Muy bien. Finalmente, doctora, un número telefónico en donde la puedan contactar a usted si alguien está interesado. Claro, es el 442-157-7579. Doctora, pues ha sido un placer charlar con usted. Le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy, y a nuestro distinguido auditorio de igual forma.
y nos vemos en una emisión más de Soluciones Medicina. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias Hasta por la pronto. invitación. Hasta pronto. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.